La semana pasada nosotros quedamos con el tema inconcluso, Leonardo, ¿no? Nos quedamos en que Satanás nos dice que no escuchemos a la Miss Carlita, que muchos tienen a Satanás al lado. Es más, casi la cara de Satanás veo ya en algunos de ustedes. Y también por acá también está Satanás por acá, alrededor mío, pero yo siempre lo voto. Zafa, Satanás. Zafa, fuera. Yo le digo así a Satanás para que me deje hacer mi clase con amor, con pasión, como siempre lo he hecho todos estos años, hasta el día que me muera. Vamos a continuar hablando sobre el poder de la resurrección, ¿no? Y habíamos nosotros leído, porque ustedes son un grupo en el cual un profesor avanza rápido, ustedes son muy participativos, se concentran, ¿no? Aportan a la clase. Entonces, gracias a la actitud que tienen ustedes en el aula, un profesor puede avanzar. Entonces, yo me acuerdo que, a ver, de repente me puedo confundir, Miss Carlita ya está en sus 42 años, y a partir de los 40 ya la memoria falla. ¿Me pueden indicar? Me parece que nos quedamos en la tercera página. Chicos, a ver si por ahí alguien se acuerda. ¿Sí? Mi Yeriel, que es casi mi hijo, aunque él no me quiera, aunque él no me considere así como su madre, pero yo me considero casi una madre para Yeriel. Aunque él sea como Octavio, o sea como el hijo de Octavio, ¿no? Brutus. Brutus traicionó a Octavio, ¿saben? Brutus mató a su propio padre. Sí, el emperador de Roma, porque se enamoró de Cleopatra. Octavio se enamoró locamente de Cleopatra. Y no sabían cómo sacarla de la cabeza porque iba a llevar a la ruina al imperio. Y Brutus tuvo que matar a Octavio. Y Octavio lo miró y dijo, tú también, hijo mío, Bruto. Esa novela, es esa parte de la historia. La han hecho novela. Bueno, mi hijito Yeriel, que lo he visto de pequeño, que lo he cuidado, que le he dictado mi clase inicial. Hijo, ¿terminé la tercera hoja, hijo? ¿O no? Los discípulos, creo que nos quedamos acá. Creo que nos quedamos en que el templo, ¿no? Sí, acá me quedé. En la tercera hoja me quedé. ¿Cierto? Entonces necesito que presten todos atención. A ver, voy a hacer unas cuantas modificaciones. Mi querido Diego Encalada, hijo mío, baja un poco más tu cámara. ¿Sí? Porque imagínense si yo dictara así, miren. Si yo dictara así. ¿Qué tengo acá? ¿Con mi cabeza están conversando? No es cierto. Entonces yo agarro la sienta derecha y me ubico bien, frontal. ¿Ok? Entonces yo les voy a pedir, ya, el problema es el uniforme. Ya entendí. ¿No? Ya, 0 voy a poner yo, 0. ¿No? Porque ustedes saben que el uniforme es una polera blanca. ¿Cuándo avisó mi Sarita? Hace 3 años ha dicho lo mismo, mi Sarita. Hace 3 años, mi Sarita. Como disco rayado, pobrecita, ya está cada día más canosa la mi Sarita. Pero Diego, la polera blanca. Él tiene, creo que estrabismo, el plomo lo ve blanco. Trae un plomo. 0, no, polera blanca no hay. A ver, a Álvaro le pasa lo mismo. Miren, a Álvaro, acomoda la cámara, papi. Que no quiero ver al Teletubby, quiero verte a ti. Baja tu cámara. ¿No digo? También él, lo mismo. ¿Qué pasó, Álvaro, querido? A ver, más abajo, papi, más abajo. Ya. ¿Qué pasó con el polo blanco, la polera blanca, hijo? Tú te cambiaste de colegio y tiraste ahí el polo del colegio. Ya no voy a volver a Santa Mariana. Y ya ves cómo es la vida. Otra vez estamos juntos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya, entonces, póngase la polera blanca. Ya. Diego, ¿qué pasó con tu polera blanca, querido? Se ensució, papi. Tiene su casaca, Álvaro, caramba. O sea, todavía nos amabas. Guardabas un amor. El casacón, caramba, hombre. Elegante. Ese casacón del colegio es elegante. ¿Sí o no? Te da un porte, pero cuando los alumnos de otros colegios se acuerdan del Santa Úrsula, nos veían pasar con nuestro uniforme,
Caramba, todos nos quedamos mirando, ¿no? La envidia, la envidia. Es emblemático, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien, caballero, muy bien. Ya, Álvaro, hay que lavar pues la polera, pues, ¿ya? Mi Leo está bien uniformado, ahí está con polera blanca, mi Yeriel también está con polo blanco, Fátima también, Misael está con su casaca, mi hija Andrea está con su polo de colegio, ¿cierto? Sí. Roberto Guamán, hijito lindo, baja, mi amor, tu cámara. Baja, sí, baja, papi, baja. Baja tu cámara para verte. Bien, eso, mi amor, ya. Ya sé que no has tendido la cama, no importa. No, yo tampoco, yo tiendo a la mediodía, tiendo la cama recién. Sí, no tengo el espacio-tiempo. Ya. Muy bien, chicos, nadie va a ver eso, ¿ah? Nadie va a ver eso, ¿ah? El chisme otro día. Acá todos ven a Miss Carlita, ¿ok? Nadie mire atrás, ¿no? Que Leonato tiene una tienda de farmacia, nadie ve atrás que Álvaro tiene su pared bien pintada de blanco, nadie ve atrás que Misael tiene un escritorio, un armario atrás con una impresora blanca muy bonita, nadie va a ver atrás que Fátima tiene todo su sala atrás suya, nadie ve atrás que Yeriel se anda pasando por toda su casa en las clases, nadie vea, nadie. Todos pongan atención a la clase, ¿ok? Listo. Estábamos, chicos, todo está grabado. Qué vergüenza, ¿no? Ya. Estábamos, chicos, ¿en qué estábamos? Ah, ya. En que Jesús es el templo, ¿no? Jesús dice, Misael, ¿no? Jesús, cuando llega a Jerusalén por segunda vez y se encuentran los mercaderes, les dice, ¿no? Salgan de aquí que voy a destruir el templo y lo construiré en 3 días. Entonces los maestros religiosos de esa época decían, este hombre está loco, es un orate, es un loco, no puede ser el hijo de Dios. Encima dice que va a construir el templo en 3 días, cuando este templo fue construido en 46 años. Entonces, ¿no? Jesús nos muestra, o la Biblia nos muestra, que Jesús nos dio una serie de mensajes y que los dejó en la Biblia, en las Escrituras, pero que en su debido momento los apóstoles no sabían cómo interpretarlo. Y Yeriel, me parece que fue Yeriel el que mencionó en la clase pasada, que ¿a quién se refería él como templo? ¿O a qué? ¿No? ¿Qué cosa iba a destruirse y a construirse en 3 días? A ver, mi querida Airi. Ah, ya, perdón, Yeriel ya lo habló. Ya, Yeriel ha salvado a Airi. Acá hay unos salvavidas terribles, ¿no? Misael salva a Fátima, Yeriel salva a Airi. Es lo máximo. Vamos a ver quién salva a Andrea. Ya. Entonces, chicos, ¿no? Estábamos en, no, mi amor, Yeriel, quiero verte a ti. Baja un poquito más la cámara, papi. Ya. Estábamos entonces, hijos, que Jesús se refería a él. Él es el templo en vida, ¿no? El Hijo de Dios, que llegó a la tierra. Dios lo mandó de forma terrenal, para que sufriera, para que no pasara todas las penas y peripecias de un ser humano común y corriente. Además, muriera, ¿cierto? Entonces, para empezar debemos de entender que la resurrección fue un hecho que ya estaba escrito en la Biblia. Les dije en la clase pasada que también debemos tener claro, chicos, que algunos creen que cuando nace Jesús, nace la religión en el mundo. Mentira, chicos, mentira. Se están engañando. La religión ya existía antes que naciera Jesús. Recuerden, por eso es que existe el Antiguo Testamento. Y ya en el Antiguo Testamento se hablaba de una resurrección. Pero ¿por qué Dios nos manda a ser testigos de la resurrección? ¿Cuál es el fin? A ver, dígame. ¿Por qué hizo que el hombre, los apóstoles en ese caso, fueran testigos de la famosa resurrección, que era una profecía mencionada mucho antes en el Antiguo Testamento? ¿Qué crees tú, Diego? ¿Cuál era el objetivo? Demostrarnos la resurrección. Ahí está. Es como si te dijera, Diego, la profecía decía que te casas el otro año y te casaste. Mira, Diego, te casaste. Yo te dije el año pasado que te ibas a casar. Enamoradizo eres y te casaste. Y te lo muestro. Ahí está, Diego. La profecía se cumplió. ¿Cuál era el objetivo de Jesús, de Dios?
¿no? Como padre de Jesús, demostrar que mandó a su hijo a sufrir, murió y que resucitó. Diego a la 1, Diego a las 2, Diego a las... Diego, ¿por qué se congeló, Diego? ¿Me escuchaste, no? Tú tienes un pacto con la Movistar, ¿no? Córtenme el internet para no escuchar la clase de la mía Carlita. Tiene un pacto con él. Él le paga a la Movistar para que le corten el internet. Ya. Ahora habla con tu mamá, vas a ver. Álvaro. Álvaro, querido. Dime, hijito, ¿tú cuál crees que era el objetivo de mostrarnos la resurrección? De dejar cumplida la resurrección. ¿Cuál era el objetivo de Dios al mostrarnos la resurrección? Porque ya Jesús nos había mostrado la resurrección de Lázaro, pero esa resurrección era distinta, Álvaro. ¿Cuál crees tú que era el objetivo? Algo se proponía. ¿Qué cosa? Dar una segunda oportunidad. Con la resurrección, con la muerte de Jesús nos da Dios una oportunidad más. Sí, así como la dio a Noé en el arca y en el diluvio, así como la dio a Abraham, así como la dio a Moisés con los israelitas que sacó de las manos de Egipto. Dios nuestro Padre nos ha dado muchas oportunidades. Con la muerte de Jesús es una oportunidad de volver a nacer, sin pecado, sí, pero estamos hablando de la resurrección, no de la muerte. ¿Qué nos quiso mostrar Dios con la resurrección de Jesús? Fátima. Que la vida eterna a su lado existe. Exactamente, Fátima. Ahora Fátima salvó a Álvaro. Así es la vida, miren. Misaela salvó a Fátima, ahora Fátima salva a Álvaro y así. Perfecto, muy bien, Fátima, tienes 20. Esa es la respuesta. Lo que nos quisieron enseñar, chicos, es creer, fortalecer nuestra fe y creer en la vida eterna. Exactamente. Y por eso es que los apóstoles cuando pasaron por esa experiencia, ¿no? ¿Te imaginas tú, Leonardo, que se te aparezca tu abuelo muerto atrás tuyo ahorita? Y te diga, Leonardo. A ver, ¿qué haces tú, Leonardo? ¿Le das la mano? ¿Le ofreces un café? ¿Qué haces? ¿Cuál va a ser tu reacción, Leo? Leo. Miedo. Ya, miedo, ¿cierto? Los apóstoles también sintieron miedo, hijos. Los apóstoles también sintieron miedo cuando vieron que Jesús se apareció de manera celestial y les dijo, he regresado, como se los prometí, hijos míos. Ahora me voy a la diestra de mi Señor Padre. Y subió a los cielos. Así fue la resurrección de Jesús. Así están escritas las escrituras. Así está escrito en las escrituras. ¿Ok? Sobre este hecho sorprendente. Ahora, los discípulos en un primer momento, chicos, no entendieron las cosas al pie de la letra. ¿Ok? Ellos eran seres humanos que obviamente cuando Jesús le dice a Pedro, por ejemplo, que tú me traicionarás, ¿no? Pedro le dice, no, se molesta Pedro. No, maestro, ¿cómo te voy a traicionar? Sí. Yo, Pedro, moriré en Jerusalén. Me crucificarán. Alguien de ustedes me entregará. Alguien que está sentado acá en el salón de clases me traicionará y me venderá por 40 monedas, creo que fueron 40, por 40 monedas de oro. Tú que me estás mirando, tú. Entonces Jesús miraba a todos sus apóstoles, ¿no?
Y sus apóstoles decían, no, maestro, ¿cómo te vamos a traicionar? No, 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 no. ¿Cómo vamos a hablar de ti mal, mi Carlita? No, 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 no. Pero sí. Entonces, habían cosas, había muchas cosas, había muchas profecías, vamos a decirlo así, predicciones, que dejó Jesús, que en su momento no fueron entendidas por los apóstoles, hasta un gran día, ¿no? Que también les hablé la clase pasada, ¿no? Estoy haciendo un resumen un poquito, ¿ya? Que les hablé del Pentecostés. ¿Se acuerdan que les hablé del Pentecostés? ¿Alguien se acuerda que era el Pentecostés? ¿Cuándo se celebra el Pentecostés? ¿Cuándo se dio el Pentecostés? ¿De dónde viene la palabra Pentecostés? Ajá, muy bien, Roberto. Roberto ya ha superado la tentación de Satanás y está escuchando mi clase. Pentecostés venía de penta, de 5, porque se dice que en el momento de luto, que los apóstoles estaban desorientados, no sabían qué hacer, solos, perseguidos por los romanos, ¿cierto? ¿Apareció quién? ¿Quién apareció? 50 días después de la resurrección. Alguien apareció y tiene alitas. Murciélago van a decir ahorita. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo, papacito, el Espíritu Santo, Yeriel. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Los llenó de bendiciones, de dones, de frutos. Les dio la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, la fe, la prudencia, la bondad y todos los dotes para que ellos sigan adelante con la misión que les había encomendado Cristo. Eso fue el gran día de Pentecostés. Entonces acá dice, ¿no? Jesús les explica a sus discípulos, dice, al final de su ministerio les dijo a sus discípulos, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, enfrentado y escupido. Y todo eso pasó. Y cuando los apóstoles lo escuchaban a Jesús decían, ay, el maestro, ¿será cierto lo que está diciendo? ¿Va a sufrir lo que dice? ¿Lo van a matar? Ay, no, no creo. Algunos dudaban. Y después que la hayan azotado, le matarán. Mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les dará encubierta y no entendían lo que se decía. Esto está en Lucas 18, del 31 al 34. ¿No? Sellar y vigilar el sepulcro, ¿no? Miren cómo fue la fuerza de Jesús, a pesar de que era una persona que llegó con una apariencia poco empoderada, su palabra le daba poder. ¿Cómo hicieron los romanos para sepultar a Jesús? ¿No? Acá está la imagen, miren. ¿No? Si ustedes alguna vez van a Tierra Santa, van a Jerusalén, de repente alguna vez ninguno de ustedes ha visitado Jerusalén, ¿no? Jerusalén, ¿no? Que es una ciudad de Oriente, de repente alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir. Ahí se encuentra hoy en día, ¿no? Lo que es el sepulcro de Jesús, ¿no? Y ustedes podrán ver que hay una piedra inmensa. ¿Qué hicieron las autoridades romanas? A pesar de que los romanos supuestamente no creían que Jesús era el Hijo de Dios, se aseguraron de que no se cumpliera la profecía. Porque ya los religiosos de esa época sabían desde el Antiguo Testamento que el Hijo de Dios iba a llegar a la tierra, iba a sufrir, iba a morir, iban a crucificar y que iba a resucitar al tercer día. Entonces los romanos dicen, ay, no, ¿y si se cumple? ¿Y si es él el elegido? ¿Y si es él el rey de reyes? Mejor nos aseguramos, ¿no? Vamos a poner en su sepulcro una piedra gigante. Y así hicieron, porque antiguamente no se hacía eso, chicos. Cuando alguien sepultaba a alguien en Jerusalén, ¿no? O algún judío, ¿no? Lo que sepultaban los judíos, pues estaba a puertas abiertas, porque tú al día siguiente podías ir a ponerle incienso, a ponerle velas, a rezar, a orar a tu muerto. Pero en esta parte de la historia de la religión, pues no fue así. ¿Por qué? Porque los romanos tuvieron algo de miedo de que la profecía se cumpla. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Herodes? Se lavó las manos y dijo, ay no, mejor, ¿saben qué? Mejor que para que no se cumpla la profecía,
que ellos mismos cuiden el cuerpo de Jesús. Hay que decirle que los mismos judíos se encarguen de que pongan 2 vigilantes ellos mismos. Así que si el cuerpo de Jesús alguien lo saca para resucitarlo, serán ellos mismos los culpables. Todo eso tramaron los romanos, porque tenían miedo que la resurrección se cumpla, que la profecía se cumpla, y se cumplió. Igual se cumplió. Miren lo que pasa. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Acá. Acá, ¿no? Esto es otro ejemplo de la increíble sabiduría y poder de Dios. La intención de los líderes religiosos era asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesucristo. Y después dijeran que había resucitado, ¿no? Porque, ojo, si el mundo, si Roma, el gran imperio romano de ese entonces, se enterara que Jesús realmente resucitó, el cristianismo se iba a expandir por todo Roma y por todo el mundo. Jesús se iba a ser famoso. ¿Eso les convenía a los romanos? No, no les convenía. Recuerden que los judíos trabajaban para los romanos. Recuerden que los israelitas trabajaban para los romanos. Recuerden que Roma tomó toda la zona de Jerusalén, ¿no? Judea, ¿no? Toda esa zona era posesión, era colonia de Roma. Así que a ellos no les convenía que estos se empoderaran solamente por la parte religiosa, no les convenía a Roma. Entonces, a pesar de todas las cosas que Jesús enseñó, a pesar de las promesas de que sería resucitado al final de los 3 días y las 3 noches, los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Tenga en cuenta que si las autoridades romanas hubieran asumido la responsabilidad total de vigilar la tumba, la gente hubiera sospechado de lo que sucedió. Al final y al cabo, los romanos eran conocidos por aceptar sobornos y algunos hubieran reclamado que los discípulos habían sobornado a los guardias romanos para permitir que se llevaran el cuerpo de Jesús fuera de la tumba. O sea, este era un boom. Este hecho fue muy anecdótico en la historia, ¿no? Porque los romanos decían, ¿cómo impedimos de que la resurrección se cumpla? ¿Cómo impedimos? ¿Cómo impedimos? ¿Qué hacemos? Si ponemos guardias nuestros, van a decir que les han pagado para sacar el cuerpo. Si ponemos a ellos van a sacar el cuerpo, pero no les conviene sacarlo. Pero si de verdad se resucita, se van a hacer famosos. O sea, las autoridades romanas estaban en un conflicto. Por favor, lee, Roberto, estamos ya en la página 5. Lee, por favor, este párrafo, Roberto. Luego sigue Misael. Para que no se vean, estoy solamente yo hablando sola. Pero ya que la tumba fue sellada y los guardias fueron asignados por los mismos líderes religiosos, cuando él se marchó de la tumba, nadie podría decir de manera legítima que los discípulos habían robado el cuerpo. Dios utilizó los esfuerzos de los líderes religiosos para probar lo que ellos querían refutar. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo finalmente los romanos? Pusieron a los judíos a vigilar la tumba de Jesús, ¿ok? Pero igual pasó la resurrección. Fue un hecho que no lo pudieron evitar. Continúa, Misael, por favor. No esperaban lo imposible, a pesar de todas las cosas que Jesús enseñó, a pesar de las promesas de que sería resucitado, al final de los 3 días y las 3 noches, los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Exactamente, a pesar de tantas enseñanzas, a pesar de que Jesús le había dicho, miren chicos, si ellos en ese momento no entendieron la resurrección, nosotros que no tenemos los frutos del Espíritu Santo, somos seres comunes y corrientes, ¿qué vamos a entender el significado real de la resurrección? Andrea, por favor, continúa. Lucas nos relata la resurrección, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucité al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Lucas 24. Exactamente, ¿no? La profecía se había cumplido. Jesús había resucitado. No lo podían buscar entre los muertos. Los ángeles le dijeron: ¿a quién buscan? Porque buscan un vivo entre los muertos, ¿no? La profecía se cumplió. Los animamos para que lean el resto de la historia. El que quiere leer, ¿no? Puede continuar leyendo Lucas, ¿ya? Para saber un poquito más sobre este hecho histórico. Vamos a continuar con el impacto de la resurrección de Jesús en la iglesia, ¿no? ¿Cómo traduce la iglesia este hecho de la resurrección? Dice: ¿qué impacto tuvo en la iglesia primitiva, los primeros años, el hecho de la resurrección de Jesús? El libro de Hechos muestra cómo los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús y cómo la fueron predicando. Ojo, la resurrección les dio fuerza a ellos para poderle decir a la población: crean, ¿no? Crean. Y ojo, chicos, recuerden, para el siglo III, es decir, el año 200, los cristianos fueron oficializados en Roma, pero fueron casi 300 siglos perseguidos, 300 años perseguidos. Pero ya en el siglo III, Roma no tuvo más cosa que oficializar el cristianismo, porque eran muchos en Roma. Casi todos eran cristianos. Fue el poder de la resurrección. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿No? Por favor, Yeriel, puedes continuar. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputan con él, y unos decían que querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuestros dioses, de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Claro, acá están contando el caso de Pablo, ¿no? Uno de los apóstoles, ¿no? Pablo fue uno de los apóstoles más jóvenes, que uno de los últimos que murió, y que se le pasó su vida fugitiva, porque fue fugitivo, no fue perseguido, pero fue predicando la palabra basándose en la resurrección de Jesús. Vamos a correr un poco. La última parte, que es esta, ¿no? Que es la parte de la tarea. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Y se han lanzado 7 aspectos, ¿ok? Ustedes me van a decir cuál de estos 7 fundamentos es la que está mejor sostenida, mejor sustentada, mejor fundamentada, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ustedes ya me imagino que tienen impresa la ficha, las 7 hojas, ya me la habrán mandado todos en el folder, ¿no? Voy a ver acá, lo voy a ver acá. La religión de tercero y cuarto. Ajá, ya. Todavía no me han mostrado. A ver. Entonces, chicos, acá estamos. Ahorita voy a pedir la carátula de los contenidos de religión. La resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y que dijo que era, ¿no? Ese es el primer sustento que la iglesia presenta al mundo. Dice: mundo. La iglesia católica le dice: mundo. Humanidad. La resurrección nos prueba que realmente Jesús era el Hijo de Dios, porque era el único que iba a resucitar según las Escrituras. Entonces, es el primer fundamento que presenta la iglesia, pero no el único. 2, humanidad. Dice nuevamente la iglesia católica, no el Papa dice, ¿no? Humanidad. Tiene que seguir creyendo en el catolicismo, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la resurrección prueba la primacía de la enseñanza de Jesús. Jesús es el único al que Dios ha resucitado de esa manera. Por lo tanto, lo que Él dice es verdad y es la base de todo lo que creemos. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de las palabras de Jesús. Claro, este fue un hecho único.
No existe en la historia de la humanidad otro hecho de resurrección. Por eso es que, como es un hecho único, prueba la primacía de todas las enseñanzas de Jesús. Es decir, que debemos continuar creyendo en Jesús y todo lo que enseñaba. Ese es el segundo sustento de la Iglesia para interpretar de manera idónea la resurrección. Tercer sustento, ¿qué más dice la Iglesia Católica? Dice, la resurrección prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad, porque se cumplió la profecía. ¿Cierto? Nos limpiamos de pecado. ¿Y qué hicimos ahora? La humanidad, ¿qué hizo nuevamente? Han pasado siglos. ¿Y qué hizo? Nuevamente tenemos una humanidad llena de pecados, hijos. Tenemos una humanidad nuevamente llena de pecados. Misael, ¿crees tú que volverá Dios a presentarse a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a esta humanidad sucia de pecados y volverá a darnos otra oportunidad para salvarnos? Ya nos dio varias, ¿ah? ¿Nos dará una más? ¿Qué creen ustedes? Misael dice no, Roberto dice que no. Sí, de veras que si yo fuera el gran padre, yo ya no le daría oportunidad a mis hijos. Ya. Le di la primera con Noé. No, primero perdonó a Adán y Eva y dejó que Caín produjera sus tierras y que tuviera hijos. De Caín sale Jesús, pues sale David. Luego dijo a Noé, salva al mundo con el diluvio y haz la barca. Ahí, segunda oportunidad. 3, Abraham. Abraham, tú eres el Cordero de Dios, ¿no? Salva a tu generación, a tu pueblo. 4, le dio a Moisés. Moisés, saca a los israelitas y vayan a la tierra prometida. Te doy los 10 mandamientos. ¿Qué hicieron? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Comenzaron a ser idólatras y Dios se molestó. 5, oportunidad, lo manda Jesús, crucifica a su hijo, lo resucita para que la gente creyera. ¿Cómo seguimos? Igual. No sabemos, hijos, aunque la Biblia dice que habrá un juicio final. La Biblia sostiene que habrá un juicio final. ¿Qué me va a mandar a llamar el Tribunal Constitucional? No, no habla de ese juicio. Habla del juicio de Dios, en el cual Dios ve nuestros corazones y nuestras verdaderas intenciones. No se va a salvar el que tiene la Biblia. O sea que Miss Carlita no se va a salvar porque es profesora de religión y se va a salvar. Sí. Todos los profesores de religión se salvan. Piña, no. Así no funciona. Lo que Dios ve es nuestros corazones. Sin embargo, la Iglesia dice que la resurrección es la prueba que la pena por nuestros pecados se ha salvado en totalidad. Sí, hasta ese momento, pero volvimos a pecar. 4, cuarto fundamento que presenta la Iglesia para creer en la resurrección. La resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. Ajá. Ojo, ¿cómo será, la vida eterna? O sea que yo me muero y Yeriel vive y sigue jugando con su PlayStation. Va a encontrar el PlayStation, va a venir en alma y va a comenzar a jugar, Yeriel. ¿Así será? No. La vida eterna es otra vida. En la Biblia está. ¿No? Es una vida sin enfermedades, es una vida sin ambiciones, es una vida sin materialismo, sin cosas materiales. Es otra forma de vida. Esa es la vida eterna. Solamente los salvos llegarán. Quinto fundamento de la Iglesia para creer en la resurrección. La resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la Iglesia, dice, ¿no? Jesucristo es quien toma las decisiones diarias de su Iglesia como el ser viviente y activo que decide. Esto fue verdad en el pasado y es verdad en este momento. Y seguirá siendo verdad en el futuro. Es decir, que nos permite, se fue el internet un ratito, ¿no? En el quinto fundamento que presenta la Iglesia, estoy repitiendo, en el quinto fundamento nos quieren decir que Jesús es reconocido como líder, ¿no? Porque ¿quién es el líder? Diego, ¿el líder es el que realiza actos extraordinarios o lo escogen como líder al común y corriente? ¿A quién escogen como líder? Claro,
¿no? Aquel que sabe hablar mejor, o aquel que tiene más formación escénica, aquel que tiene voz fuerte, aquel que tiene buenas ideas, aquel que es inteligente. Él es el líder. Yo no escogería un líder a una persona que es ignorante, que no tiene conocimientos, que no sabe hablar. Yo no escogería un líder con esas características. Entonces, ¿qué demostró Jesús con la resurrección? Que era el líder de la iglesia. Que es el líder hoy en día de la iglesia católica. Sexto fundamento de la iglesia con respecto a la resurrección, al significado de la resurrección. Garantiza el regreso de Jesús. Claro. Si ya lo hizo una vez, de repente vuelve a morir de repente y vuelve a resucitar, ¿no? Si ya pasó una vez, puede pasar otra vez. Tenemos la esperanza. Eso dice el sexto fundamento. Y último y séptimo fundamento es que la resurrección es la garantía de la justicia absoluta, ¿no? Con esto nos damos cuenta que hay que temerle a Dios y a su juicio final, porque la resurrección es la garantía de la justicia absoluta. Si después de vivir una vida perfecta, sin pecado, Jesús no hubiera sido resucitado, a la única conclusión a la que podríamos llegar sería que el mal siempre gana y que el bien es destruido. La crucifixión y la resurrección demuestran poderosamente la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia y la justicia de Dios. La misericordia es un don del Espíritu Santo. Hijos, escojan cuál es el mejor fundamento, impriman, pegan y lo subrayan. ¿Ya? Subrayan para ustedes cuál de los 7 es el mejor fundamento de la iglesia con respecto al verdadero significado de la resurrección. ¿Han entendido? ¿Han entendido? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Nos vemos, hijos. Cuídense. Un abrazo. Almuercen rico.